Maestros y alumnos del colegio Subiré, les presento una actividad didáctica que es la fotonovela. En este tutorial voy a explicar brevemente el proceso para realizar una fotonovela, así como las herramientas tecnológicas que utilizaremos para su creación. Al final pondré un link de un documento que explica detalladamente el proceso para realizar una fotonovela. Bueno, lo primero que debemos saber es: ¿qué es una fotonovela? La fotonovela es un género editorial que ofrece una narración en fotografías, al igual que el cómic la ofrece en dibujos. Los géneros están muy relacionados desde el punto de vista gráfico y estructural, como tendremos ocasión de ver. La página está dividida en viñetas, los diálogos aparecen en bocadillos, etc. Al igual que el cine y el cómic, la fotonovela parte de un guión que constituye la trama narrativa y se apoya simultáneamente en imágenes, diálogos y comentarios de una voz en off. Crear una fotonovela va a requerir pues conocimientos tanto de escritura de guiones y diálogos como de fotografía, además de las competencias propias del mundo editorial, organización de un proyecto, trabajo con todos los alumnos y maestros que intervienen, composición y tratamiento digital de las imágenes, imprenta, etc. Como se utilizan fotos en lugar de dibujos, el proceso va a exigir también la intervención de actores. El proceso para hacer una fotonovela lo haremos en 5 pasos que son: el guión, el storyboard, la fotografía, el montaje y la publicación. El primer paso es el guión. El guión no es un documento que vaya a publicarse. Únicamente los diálogos y comentarios están redactados y, en principio, no sufren muchos cambios durante la fase de realización. El resto no es más que una lista de indicaciones técnicas dirigidas a las distintas personas que intervienen. El conjunto del proyecto está contenido en el guión, que tiene los siguientes componentes: lista y características de los personajes, lista y características de los escenarios y los elementos del decorado, lista de objetos, accesorios, etc. Historia completa dividida en escenas y viñetas, narrada con los diálogos y con una descripción de las fotografías que hay que hacer, su contexto espacial y temporal, los actores presentes y sus actitudes y gestos. El realizador debe poder organizar la totalidad de su trabajo solo con el guión, el utilero saber todo lo que tiene que encontrar, los actores conocer su papel y la actitud que corresponde a cada vista, etc. El guión es pues un documento de trabajo a la vez muy completo y preciso. Lo más sencillo es presentarlo en forma de cuadro. Basta con preparar un cuadro en blanco y fotocopiarlo en muchos ejemplares antes de empezar a rellenar las columnas, preferiblemente en lápiz para poder introducir cambios en cualquier momento. El segundo paso: el storyboard. Un storyboard es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de servir de guía para entender una historia, previsualizar una animación o seguir la estructura de una fotonovela antes de realizarse. El storyboard está formado por viñetas o cuadros en los que se dibujan las imágenes más importantes de la acción. Normalmente, estas imágenes corresponden a planos o tomas específicas de cada escena, determinados por el realizador del storyboard con base en emplazamientos o posiciones de cámara específicos. Esto significa que el dibujante debe de poseer un conocimiento básico del lenguaje visual de fotografía. Debajo de cada viñeta se escribe brevemente la siguiente información: número de la escena, identificación de la escena, número del plano o imagen dentro de la escena, breve descripción del diálogo. Observaciones técnicas, opcionales y breves por ser el espacio muy pequeño debajo de las viñetas. Entre una viñeta y otra, se indica la manera en que se dará la transición entre las fotografías. Paso número 3: la fotografía. La fotografía es el proceso de capturar imágenes que se fijan en un medio material para posteriormente editarlas e imprimirlas. Para la toma de fotografías, al igual que en el cine, se usa el mismo lenguaje, planos, angulaciones de cámara, etc. Vamos a conocerlos. El plano detalle enfatiza y refuerza el interés del objeto mostrado para la narración de la historia. Los primeros planos son indicados para expresar emociones. El plano medio sirve para centrar la atención en el personaje.
Plano americano es más o menos a la altura de la rodilla y sirve para mostrar acciones. Plano figura limita la figura humana por la cabeza y los pies. Es muy descriptivo. Plano general corto sirve para ubicar al personaje en un entorno, también indica acciones y suele usarse en interiores. En el plano conjunto aparecen dos o más personajes enteros, indicado para conversaciones y acciones. El plano general presenta a los personajes de cuerpo entero y muestra con detalle el entorno que les rodea. Abarca gran parte de la escena. Muestra a los personajes en su ambiente. Se usa para iniciar una escena y para mostrar dónde se desarrolla la acción. Panorámica o gran plano general. Muestra multitudes o paisajes, el personaje se pierde en el escenario, es un plano descriptivo. Angulaciones de cámara, las angulaciones dependen del ángulo de la cámara con respecto al actor u objeto. Cenital. La cámara se sitúa por encima del personaje y perpendicular al mismo. Normal. La cámara se sitúa paralela al suelo y a la altura normal de la visión. Nadir. La cámara se sitúa por debajo del personaje y perpendicular a él. Picado barra contrapicado. Plano aberrante. Plano subjetivo. Plano Katami. A la hora de fotografiar tenemos que cuidar varios aspectos. Elegir bien el tipo de plano que queremos fotografiar. Dejar espacio suficiente en las fotografías para que quepan los bocadillos. No utilizar una resolución muy alta, es suficiente con una resolución fotográfica máxima de 2 megapíxeles. Es importante cuidar este aspecto pues de lo contrario el peso de la fotonovela podría llegar a varios megas o incluso gigas. Nos vamos a encontrar con distintos programas para editar fotografías ya sean de escritorio como Photoshop o en línea como Pixlr, Picnic, Picasa entre otros más. En caso de ser necesario será conveniente pedir asesoría a la maestra Eli de fotografía. Paso 4. El montaje. Después de haber trabajado en los 3 anteriores pasos del proceso, vamos a realizar el montaje, es decir vamos a montar o maquetar las fotos con programas tan sencillos como PowerPoint. Tú puedes usar el programa que mejor se te facilite. Yo usaré Microsoft Word para procesar el texto y Microsoft PowerPoint para maquetar. Así que lo primero que hago es abrir un documento en blanco en PowerPoint. Configuro el diseño de página. La pongo en vertical y elijo el tamaño A4 que es del tamaño de una hoja en carta. Después inserto 2 fotografías que usaré para ejemplo. Enseguida para los bocadillos usaré las autoformas, insertar, imagen y autoformas. Tenemos bocadillos de diálogos y de pensamiento. Voy a usar Microsoft Word para procesar el texto y de ahí copiarlo para pegarlo en los bocadillos de diálogos. Se repite el mismo procedimiento para insertar imágenes, bocadillos y diálogos. Así de fácil es hacer el montaje. Así de fácil es hacer el montaje de una fotonovela. Como última nota en este apartado es añadir los bocados adecuados para expresar los diálogos, pensamientos, etc. Y recordarles que una fotonovela debe tener como mínimo 4 páginas con 6 fotografías por página. 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 6
Normalmente, la publicación no plantea ningún problema, puesto que los archivos fotográficos ya están en formato digital. En cambio, es muy importante supervisar cuidadosamente la labor de impresión y encuadernación. Se debe comprobar lo siguiente: que no se han producido inversiones u olvidos en los bocadillos de diálogo. Que las palabras se atribuyen correctamente al interlocutor adecuado, es decir, que las flechas de los bocadillos se dirigen al personaje al que corresponden. Que no falta ningún bocadillo de comentario. Que no se han invertido las fotografías. Que no se ha ocultado ningún rostro. Que no queda ninguna falta en los textos. Una vez que se han incorporado las correcciones y se ha autorizado la impresión, se recomienda encarecidamente que el archivo se convierta a formato PDF. Eso permite estar seguro de que nada se moverá si se cambia de PC. Si se quiere publicar digitalmente, hay páginas web que permiten alojar tu documento y verlo en línea, pero ese se los explicó en otro tutorial. Bueno, esos fueron los 5 pasos del proceso para hacer una fotonovela. Junto al correo en que les envió el video tutorial, viene un documento que la UNESCO realizó acerca de cómo crear y publicar una fotonovela. Por mi parte es todo, quedo a sus órdenes. Mi correo es amedina@subiré.mx.